Y yo sé que este mensaje no es popular, no es común. No es común porque es difícil. Va en contra de la carne, va en contra de nuestros deseos, va en contra de lo que queremos. Entonces muchas personas no prediquen sobre este tema. Pero Dios nos ha pedido que seamos un pueblo santo como Él. Y si Él lo ha pedido, es porque Él cree que nosotros lo podemos lograr. Si Dios pide algo, es porque Él cree que nosotros lo podemos hacer. Pero claro, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Solamente por medio del Espíritu Santo, por nuestro ayudador, por nuestro consolador, estar apegado a Él, vamos a poder caminar en santidad. Tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios y quiero ser breve, pero quiero compartir una palabra en Primera de Pedro capítulo 1. Si me acompaña por favor a Primera de Pedro capítulo 1, vamos a estar viendo versículos 13 al 25. Y he titulado este mensaje: llamados a vivir una vida santa. Llamados a vivir una vida santa. Usted y yo hemos sido llamados por aquel que nos llamó a vivir una vida santa, en santidad. Y ahora quiero compartir con ustedes 4 principios de cómo podemos vivir en santidad. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a empezar leyendo los versículos 15 y 16. 15 y 16 del capítulo 1. Sino como aquel que os llamó es santo. Diga conmigo: Dios es santo. Dios es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Me llama la atención 2 cosas de estos versículos, de estos 2 versículos. Primero, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que hemos sido llamados a ser santos. Él nos dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y debemos de ser santos porque Él es santo. Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir y ser santos porque Él es santo. Debemos de vivir en santidad, no importando el lugar, no importando la condición de la nación, del mundo. Debemos de siempre vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Eso tiene que ver en la casa, en esos lugares secretos donde nadie lo ve. Eso tiene que ver en el colegio, en la universidad. Eso tiene que ver en su lugar de trabajo, aún en la iglesia, aún en la calle, en el mercado, en el bus, en el taxi, donde sea que usted esté. Usted tiene que vivir en santidad. Hola, te saluda el pastor Natán. ¿Este mensaje te está bendiciendo? Espero que sí. Si así es, ¿por qué no compartes este mensaje con otras personas para que también sea de bendición para ellos? También te pido que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Sé que será de bendición para tu vida y para muchos otros. Si usted nota algo, no es una pregunta que Dios nos da. No es una pregunta, una sugerencia, es un mandato. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Y sabe algo, Dios se lo dijo al pueblo de Israel en 2 ocasiones.
En el libro del Levítico, en 2 ocasiones le dijo al pueblo de Dios: sed santos porque yo soy santo. Pero no solamente está en el Antiguo Testamento, sino que está aquí también en Primera de Pedro. Primera de Pedro lo repite. Y es algo que se comunica en toda la Biblia. De vivir en santidad, de ser un pueblo que busca la santidad. Y yo sé que este mensaje no es popular, no es común. No es común porque es difícil. Va en contra de la carne, va en contra de nuestros deseos, va en contra de lo que queremos. Entonces muchas personas no prediquen sobre este tema. Pero Dios nos ha pedido que seamos un pueblo santo como Él. Y si Él lo ha pedido, es porque Él cree que nosotros lo podemos lograr. Si Dios pide algo, es porque Él cree que nosotros lo podemos hacer. Pero claro, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Solamente por medio del Espíritu Santo, por nuestro ayudador, por nuestro consolador, estar apegado a Él, vamos a poder caminar en santidad. ¿Qué es santidad? Cuando se refiere a Dios, tiene que ver con su pureza absoluta, perfección y separación de maldad. Cuando esto se aplica al pueblo de Dios, tiene que ver con la pureza moral, separados de los caminos del mundo. ¿Me escucharon? Separados del camino del mundo y apartados para amar, servir y adorar a Dios. Significa ser como Dios y dedicarnos completamente a Él. Eso es la santidad. Cuando recibimos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, hay una santificación posicional, porque uno, al aceptar a Jesús, uno es adoptado ya como hijo de Dios. Entonces inmediatamente usted es santificado por medio de Jesús. Una santificación posicional. Pero luego sigue lo que acabamos de leer en estos 2 versículos: la santificación progresiva. Es algo que empezamos desde que aceptamos a Jesús y no lo terminamos de hacer hasta el día que venga Jesucristo. ¿Me escucharon? Es un proceso, es un camino que andamos, que empezamos hasta el día que venga Jesucristo por su iglesia. Así que seguimos el camino de santidad, aunque sea difícil, aunque sea muy difícil en este mundo. Aunque vengan las tentaciones, aunque vengan las pruebas y nuestra fe puede decaer, pero seguimos adelante. Seguimos adelante. Es una santificación progresiva en la cual todos estamos nosotros. Es algo que Dios nos pide en estos pasajes, que seamos santos como Él. Y es un proceso, es un caminar. Y para eso quiero que veamos los 4 principios de cómo podemos vivir en santidad. ¿Cómo podemos hacer esto que parece inalcanzable? ¿Ser santos como Dios es santo? Mucha gente dice, ¿cómo? ¿Ser como Dios? ¿Perfecto? ¿Santo? Eso es imposible. Pero sí se puede lograr, como mencioné antes. Si Dios se lo pide, es porque Él cree que usted lo puede lograr. ¿Cómo podemos hacer esto? Número 1, tienes que entender que es un viaje. Es un viaje. Implica trabajo y es una guerra espiritual. ¿Me escucharon? ¿Están aquí conmigo? Es un viaje. Implica trabajo y tiene que ver con una guerra espiritual que vendrá contra usted hasta el día que venga Jesús.
Empezamos con el versículo 13, siempre de Primera de Pedro, capítulo 1. Y para esto quiero pedir a mi hermano Leslie que se aliste. No sé qué se me hizo. Ahí está. Gracias. Puede ir pasando. Por alguna razón te salió la bata blanca, no sé. Exacto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice el versículo 13. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este principio, esta frase de ceñid los lomos, muchas veces no lo comprendemos porque no vivimos en la cultura de los tiempos de Pedro, de Jesús. Y no comprendemos eso de ceñir vuestros lomos porque no lo hacemos nosotros. Tenemos una vestimenta diferente porque esto es lo que pasaba. Los hombres de esa época se vestían así con una túnica larga. Así como nuestro hermano Leslie. Gracias. Entonces, cuando la Biblia habla de ceñir vuestros lomos, los hombres se preparaban de esta forma. Se amarraban sus túnicas para que puedan tener movilidad. Necesitamos hacer esto para enfocar nuestros pensamientos en las cosas que nos ayudan a servir a Dios sin obstáculos. Porque dice esta palabra, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y muchas veces se hacía esta práctica con 3 diferentes tipos de personas. Número 1, con el viajero, el hombre que iba a algún lugar, que va de punto A a punto B, va a un largo viaje, pero necesita caminar mucho, porque no hay aviones, no hay buses, no hay taxis, entonces hay que andar al 11. Y para eso, se necesita movilidad. Uno no puede caminar así. Necesita poder tomar los pasos y apresurarse para llegar de punto A a punto B. Entonces, los viajeros, las personas que iban a hacer un largo viaje, hacían esto para poder tener mayor movilidad. Tenemos que entender que el camino de santidad implica eso, lo que yo les explicaba antes. El día que conocemos a Jesús, que lo aceptamos como nuestro Salvador, es el día que iniciamos ese viaje. Y es el día que empezamos a tomar esos pasos para ser santos como Dios es santo. Y lo hacemos hasta llegar a nuestro destino final, que es el cielo, que es estar en los brazos de Jesucristo. Ahí es cuando podemos decir: he terminado la carrera, he llegado a mi destino. Tenemos que entender que es un viaje, implica trabajo. Por eso es que muchas personas no quieren hablar de la santidad, porque implica un esfuerzo de nuestra parte. Dios nos da el poder, el Espíritu Santo nos da ese poder, pero nosotros tenemos que desearlo. Nosotros tenemos que tomar los pasos. Nosotros tenemos que escuchar su voz y decir: sí, Señor, lo que tú digas, que sea tu voluntad y no la mía. Implica trabajo. Igual en esos tiempos, los hombres que trabajaban recogían su túnica de esa forma, para también trabajar los campos y para también trabajar esos animales y poder cosechar. Pues les quiero decir que el tiempo viene
cuando no podremos trabajar, porque Cristo vendrá por su iglesia. Y más le vale que nos encuentre velando y orando, esperando su regreso, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así que trabajemos mientras hay día, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Y ese camino de santidad implica trabajo, implica esfuerzo. Y también es una guerra que usted libera con Satanás, porque él quiere destruir su vida. ¿Sabía eso? Usted sabe que usted es el blanco de Satanás, sin excepción aquí en este lugar. Él no le quiere ver adorando a su Salvador. Él no le quiere ver diciendo: Señor, yo confieso mis pecados. Él no le quiere ver a usted siendo libre. Él lo que más quiere es mantenerte atado. Él lo que más quiere es que tú sigas en el mismo pecado, repitiendo lo mismo de ayer y no convirtiéndose de sus malos caminos. Es una guerra espiritual. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y fue tentado, pero no doblegó, jamás. Sino que cada vez declaraba la palabra de Dios. El tercer tipo de personaje que hacía eso de ceñir sus lomos era el guerrero, el que iba a pelear en batalla. Él se preparaba también para pelear con esa espada, para poner el yelmo, para ponerse el escudo. Se preparaba y se ceñía sus lomos para pelear. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra espiritual constantemente? Gracias, hermano Leslie. Le dije esta noche, porque cuando me acerqué, no sé, parece que él se sorprendió. Solo un pequeño comercial. Se sorprendió, pero hizo ¡ah! Un gran escándalo. Entonces yo le dije: Leslie, vos sos el hombre para mí hoy. Esta noche vos vas a ser el ejemplo de mi mensaje, porque me acaba de enseñar ese don de lo dramático. Porque hizo un gran escándalo. ¿Verdad que sí, pastora Tania? Fuiste testiga. Bueno, quiero leer Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Y yo sé que estamos viendo varios pasajes, pero quiero que usted vea la palabra de Dios, porque esto no es opinión de hombre. Esto es de Dios. Esto es de Dios para su pueblo. Efesios 6 del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Ahí aparece esa frase otra vez. Prepárense para la acción.
y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo combatió Jesús a Satanás? Escrito está. Escrito está, escrito está. Y eso me lleva al segundo punto de cómo podemos vivir en santidad. Es no tenga más excusas. No tienes excusas. No tienes excusas. Conozca la palabra y siga lo que dice. Y eso se encuentra, regresando conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Siempre este texto va a ser nuestro texto base para luego ir a los pasajes. El versículo 14 de Primera de Pedro 1 dice: como hijos, ¿qué dice? No los escuché. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer a Jesús, vivías de una forma que vivías conforme a tus propios deseos. Vivías conforme al yo, vivías conforme al cómo me siento yo, a lo que te trajera placer, lo que te trajera alivio. Pero ahora que conoces a Jesús, la vida cambia. Pero ¿qué pasa muchas veces en la vida de un cristiano? Al pasar los años, nos empezamos, si no tenemos cuidado, y no pasa con todos, pero si no estamos alertos, nos empezamos a conformar a nuestra pasada manera de vivir. También Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe algo? No hay excusa. Y es interesante aquí cómo lo describe el apóstol Pedro. Y dice: no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer a Jesús, vamos a decirlo así, éramos ignorantes espiritualmente hablando. No conocíamos mucho acerca de la oración, acerca de la palabra, acerca de cómo caminar con Jesús. Pero ahora que usted ha aceptado a Jesús como su Salvador y ahora usted le sirve en alguna área del ministerio, no hay excusa. Ya usted no puede decir: es que no sé, es que nadie me dijo. Su regla de conducta aquí está. Su regla de conducta aquí está. No hay excusas. Ya usted no puede decir: es que no sé. Lo que usted tiene que decir es: a ver, voy a conocer este libro más, voy a estudiarla más, voy a meditar en ella más. Cada día, cada mediodía, cada noche, cada vez que pueda meterme en la palabra de Dios y conocer más de Dios, lo haré. Y no solamente conocer lo que dice, sino más que eso, ponerlo en práctica. Para que no volvamos a las cosas del pasado, a como vivíamos antes. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que sumergirnos en lo que Él ha dicho sobre nosotros y de nosotros.
Necesitamos sumergirnos en su palabra. No hay excusas más. Dígale a su vecino, no hay excusas. Conozca la palabra. Conozca la palabra y sígala. Cuando te ves en el espejo espiritual, y le pregunto esto esta noche, así como hay un espejo en su baño, en su cuarto, y usted ve su reflejo en ese espejo, cuando usted se ve en el espejo espiritual, ¿cómo está su alma? Esta noche, ¿cómo está su alma? ¿Cómo está su vida? ¿Usted está viviendo en santidad o hay áreas que usted cree que nadie lo ve? Hay áreas que usted dice, no, aquí nadie se va a dar cuenta. Pues le quiero decir que hay alguien en los cielos que lo ve todo. Y aunque ahorita eso nadie más lo sepa, tarde que temprano va a salir a luz, porque Dios siempre saca a luz lo que está en la oscuridad. Siempre. ¿Cómo se ve en el espejo espiritual? ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo esta noche? Escuche su voz. Escuche la voz del Espíritu Santo. En cada prédica que usted tenga el privilegio de escuchar, dígale al Señor, Señor, háblame en este día, háblame este domingo, este miércoles, este viernes, háblame a mi vida. Esta palabra no es para mi vecino, bueno, tal vez, pero yo lo aplico a mi vida. No es para mi marido, no es para mis hijos, es para mí. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que me estás hablando? Escuche los consejos de las personas que están en autoridad sobre usted. Pregúntele, a ver, atrévese a preguntarle a la autoridad que está encima de usted, a su pastor, a su líder. Pregúntele, ¿qué ve en mi vida que necesito cambiar? ¿Qué ve usted en mí? Actitudes, pensamientos, formas de hablar, modos de comportar que no van de acuerdo a lo que está escrito aquí. Y denles el permiso de ser honestos. Y usted no se va a ofender, porque no es tan fácil escuchar donde estamos mal, ¿verdad? No es tan fácil escuchar, es que esa actitud, mucho te quejas, mucho pasas chismeando, te tiras esas mentiritas blancas de vez en cuando, blancas ni que nada, mentira. Qué difícil es escuchar eso, pero lo necesitamos. Así que le invito que usted le pregunte, y yo sé que varios no lo van a hacer porque es incómodo, pero le digo, hágalo. Pregúntele a la persona que está arriba de usted en autoridad, pregúntele, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué ve que necesito cambiar? Porque muchas veces estamos así a nuestras fallas, a nuestros pecados, a nuestros errores. Y sabe que no porque el Espíritu Santo no está allí, sino porque la primera vez no le hicimos caso. La primera vez que Él nos dijo, andas mal, no le hicimos caso. Y la segunda vez y la tercera y hasta no sé cuántas veces que de repente decimos, ya no escucho esa voz, y es que se ha ido. El Espíritu de Dios te dejó porque no le prestaste atención.
Y qué triste ese día. Qué triste ese día para todos nosotros. Ya no más excusas. Conozca la palabra y siga lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios. Principio número 3. No pierdas el temor de Dios. Y eso está en el versículo 17 siempre de Primera de Pedro 1. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Dios. Ustedes han escuchado esa frase. Seguramente han perdido el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Es reverencia, es asombro de su santidad, es honrarlo como el Dios de majestad, justicia y santidad. Reconocerlo como un Dios amoroso, misericordioso, pero también como alguien que repudia el pecado. Como alguien que se enoja, que es indignado con el pecado. La iglesia de hoy en día muchas veces se enfoca en el amor, en la misericordia de Dios. Y eso debemos de predicar. Pero también está el otro lado, está la ira de Dios. Y me puse a investigar cuántas veces la Biblia menciona la ira de Dios y es sorprendente. ¿Cuántas veces menciona la ira de Dios? Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios viviente. La ira de Dios, y no nos gusta hablar de eso, pero es la verdad, y eso se trata del temor de Dios. Es reconocer que Él sí es un Dios amoroso. Él es un Dios amoroso, pero al que Dios ama, Él disciplina. Ahí está. Al que Dios ama, Él disciplina. Y me puse a pensar en un ejemplo de la vida de nosotros. Y recordé mi relación con mi mamá de pequeña. De pequeña, mi adolescencia, hasta llegar hoy. Era una relación similar a esto. Un amor como esto de Dios, similar al de Dios. Mi mamá me ama con un amor incondicional. Ella hace lo que sea para mí. Es un amor sacrificial que lo experimenté desde que nací hasta el día de hoy. Es una mujer que se preocupa por mí. Es una mujer que ora por mí. Es una mujer que me dice, vos sos la niña de mis ojos. Es una madre que me ama. Y yo conozco a mi madre de esa forma, como una madre amorosa, misericordiosa. Pero también creciendo, y creo que muchos aquí también conocimos el otro lado, que también está la ira. No deja de ser una madre amorosa, porque me ama, me disciplina. Y muchas veces creciendo, y doy gracias a Dios que crecí en el hogar donde crecí. No fue un hogar perfecto para nada, pero crecí en un hogar lleno de amor, que me enseñaron la palabra desde chiquita. Y hoy estoy aquí por las oraciones de mis padres.
por ellos doblar rodillas y orar por mí hasta el día de hoy. Y doy gracias a Dios por ellos. Pero conocí ese amor y conocía muy bien esa ira, que muchas veces creciendo paraba de hacer algo porque yo decía, ay, si mi mamá se da cuenta. ¿Verdad que sí? O ustedes tuvieron padres que nada, relax con ustedes. No, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? No puedo hacer esto porque si mi mamá se da cuenta. ¿Y sabes qué? Eso es el temor. No un temor de espanto, ay, ¿qué me va a hacer? Sino es un respeto, es conocer que Dios es un Dios de amor, pero también si yo hago lo malo, vendrán las consecuencias y Dios va a decir, yo te lo dije. No nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Yo te lo dije claramente en mi palabra, yo te lo dije. Ahora, por eso están las consecuencias. Se ha perdido el temor a Dios, el temor de Dios. Creemos solamente este lado de Dios. Dios me va a perdonar. Sí, Dios le va a perdonar. Claro que sí. Pero no significa que usted se puede fresquear, que nos podemos fresquear y decir, bueno, soy salvo, siempre salvo. En esta iglesia no creemos en eso. Usted tiene que caminar el camino de santidad. Es un proceso, es un caminar que no dejamos de caminar hasta que venga el Señor por nosotros y nos encuentre sin mancha ni arruga, esperándolo a Él. Esperándolo a Él. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso lo dijo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ay, ay, ay. Me suena como que si eran gente que ministraban, oraban. Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El que no hace la voluntad del Padre, el que no cumple lo que dice este libro. Bueno, ahí usted termina la frase. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el último principio de cómo vivir en santidad. Y para esto quiero pedir al pastor Víctor que pase adelante. Principio número 4 de cómo vivir en santidad se encuentra en los versículos 18 y 19 de Primera de Pedro 1. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cuántos fueron rescatados por Jesús? Yo sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Principio número 4.
no te olvides del precio que Jesús pagó por tu salvación. Nunca te olvides de eso. Creo que muchos de nosotros tenemos algunos años de caminar con el Señor. Y lo que pasa es que nos acostumbramos a la vida de la iglesia, a la vida cristiana. Y si no tenemos cuidado, nos olvidamos que se pagó un gran precio. El precio de sangre en una cruz. El precio de sangre. Preciosa sangre de Jesús. Nadie ni nada podía pagar ese precio. Nadie más. Solo un cordero santo podía pagar ese precio por su rescate. No olvide eso. No menosprecie eso. Y les voy a confesar algo. Yo en muchas ocasiones, cuando tomo la cena del Señor, a veces lo hago religiosamente y después digo, ay Señor, perdóname. Porque no estoy poniendo la importancia que merece ese sacrificio. Perdóname. No menosprecie, no olvides el precio. Le quiero invitar que se ponga de pie, por favor.